Thomas Jenkins, el primer alcalde negro de la ciudad, pensó que estaba preparado para cualquier cosa hasta que su hijo de 13 años fue brutalmente acosado por la policía solo por caminar a casa. Lo que sucede a continuación lo dejará sin palabras mientras una lucha por la justicia se convierte en un movimiento por el cambio. Mire hasta el final para presenciar esta apasionante historia de coraje y resiliencia. No olvide suscribirse y compartir desde donde está mirando. El aire fresco de la tarde estaba cargado con el olor de las hojas caídas mientras Jordan Jenkins, de 13 años, caminaba rápidamente por el parque. La práctica de baloncesto se había retrasado y, aunque disfrutaba de la soledad de los senderos sinuosos del parque, esta noche se sentía diferente. La luz del sol que se desvanecía proyectaba largas sombras inquietantes y un silencio inquietante reemplazó el zumbido habitual del tráfico distante. Ajustando la correa de su bolso deportivo, Jordan aceleró su paso, sus zapatillas crujieron contra el camino de grava. Había tomado esta ruta a casa innumerables veces antes de que fuera un atajo que le ahorraba casi 10 minutos y a su padre, Thomas Jenkins, el primer alcalde negro de la ciudad, siempre había enfatizado la importancia de llegar a casa antes del anochecer. Pero esta noche la comodidad habitual de la familiaridad fue reemplazada por un creciente malestar. Las palabras de su padre resonaron en su mente: mantente a salvo, Jordan, no le dé a nadie una razón para malinterpretarte. Mientras Jordan doblaba una curva cerca de la salida del parque, su pecho se apretó al ver a dos oficiales de policía blancos apoyados casualmente contra su patrulla. Su risa resonó por el parque vacío, pero tan pronto como sus ojos se posaron en él, la atmósfera jovial cambió. El oficial más alto le dio un codazo a su compañero, y ambos se pusieron más erguidos, sus miradas agudas y evaluadoras. El corazón de Jordan se aceleró. Siempre le habían enseñado a ser respetuoso para evitar cualquier confrontación. Solo sigue caminando, se dijo a sí mismo, no les dé una razón para detenerte. Pero mientras se acercaba, el oficial más alto dio un paso adelante bloqueando el camino. ¿A dónde crees que vas, chico? El oficial exigió, su voz fría y autoritaria. Jordan tragó saliva tratando de estabilizar su voz. Solo me dirijo a casa, señor. Estaba en la práctica de baloncesto. El segundo oficial, más bajo y robusto, se acercó. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba a Jordan de la cabeza a los pies. Práctica de baloncesto, aquí solo a esta hora no parece correcto. Jordan hizo un gesto hacia su camiseta, el número 23 visible debajo de su sudadera con capucha. Sí, señor, la práctica se retrasó. Solo estoy tratando de llegar a casa. El oficial más alto se cruzó de brazos, su sonrisa mezclada con condescendencia. No tienes identificación, ¿eh? ¿Cómo te llamas, chico? Jordan Jenkins. Respondió. Su voz vaciló ligeramente. Mi papá es el alcalde Jenkins. Los oficiales intercambiaron una mirada, y el fornido soltó una risa seca. Oh, entonces tenemos un pez gordo aquí, se burló el hijo del alcalde caminando como si fuera dueño del lugar. El estómago de Jordan asintió, dio un paso atrás instintivamente poniendo distancia entre él y los oficiales. No estoy tratando de causar ningún problema, señor. Solo quiero llegar a casa. ¿Problemas? El oficial más alto inclinó su rostro a pulgadas del de Jordan. ¿Crees que puedes caminar por aquí vestido así, luciendo sospechoso, y no haremos preguntas? No estoy haciendo nada malo, Jordan, tartamudeó, su voz quebrándose bajo el peso del miedo. Solo estoy tratando de ir a casa. El oficial fornido dio un paso adelante, agarrando el brazo de Jordan bruscamente. El chico hizo una mueca cuando el agarre del hombre se apretó. Estás actuando terriblemente nervioso por alguien que no está haciendo nada malo, escupió. Tal vez necesitamos enseñarte una lección sobre respeto y autoridad. No, por favor, Jordan, suplicó el pánico aumentando en su pecho. No he hecho nada. Lo juro. El oficial más alto sonrió, su mirada cruel. Eso es suficiente de ti. Veamos qué tan fuerte eres sin tu papá para protegerte. Antes de que Jordan pudiera reaccionar, el oficial fornido lo tiró hacia adelante, haciendo que tropezara. Su bolso cayó al suelo derramando su contenido sobre la grava. El dolor atravesó su hombro cuando el oficial se ofreció, torció su brazo detrás de su espalda. Jordan luchó, las lágrimas picando sus ojos. Por favor, detente, lloró. No hice nada, cállate. El oficial más alto ladró empujando a Jordan con fuerza contra el coche patrulla. El metal frío presionó su pecho y se sintió completamente impotente. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque tu papá es el alcalde? El oficial fornido le susurró al oído. Aquí eres solo otro punk que no pertenece. Jordan se mordió el labio tratando de contener las lágrimas. La humillación quemaba más que el dolor físico. No había hecho nada malo, pero sus palabras hirieron más profundamente que cualquier moretón. Su padre le había advertido sobre encuentros como este, pero nada podría haberlo preparado para la realidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los oficiales lo liberaron. Jordan se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo dolorido. Sal de aquí. El oficial más alto gruñó, y la próxima vez piénsalo 2 veces antes de caminar, como si fueras dueño del lugar. Jordan no necesitaba que se lo dijeran 2 veces, agarró su bolso empujando los artículos derramados dentro y corrió. Sus piernas se sentían como plomo, pero no se detuvo hasta que llegó a la puerta principal. Su pecho se agitó mientras trataba de recuperar el aliento. Los eventos se estaban reproduciendo en su mente como una pesadilla dentro el cálido resplandor de las luces de la
Sala de estar lo saludó, pero la comodidad del hogar no podía borrar lo que acababa de suceder. Su padre, Thomas Jenkins, levantó la vista de la mesa del comedor, donde había estado revisando documentos en el momento en que vio la cara llena de lágrimas de Jordan, y sus manos temblorosas. Su expresión cambió a una de alarma. Jordan, ¿qué pasó? Thomas preguntó levantándose rápidamente de su silla. Jordan vaciló, las palabras se le atascaron en la garganta, pero cuando se encontró con la mirada preocupada de su padre, la presa se rompió entre sollozos. Contó cada detalle, las palabras del oficial, sus amenazas y la forma en que lo habían tratado como un criminal. Thomas escuchó en un silencio aturdido, su mandíbula se tensó con cada palabra. Cuando Jordan terminó, las manos del alcalde estaban apretadas en puños, sus nudillos blancos con furia contenida, tiró de su hijo en un abrazo firme, sintiendo el miedo y el dolor del niño irradiando de él. Está bien, hijo, Thomas dijo suavemente, aunque su voz temblaba de rabia, pagarán por esto, te lo prometo. Jordan asintió, enterrando su rostro en el pecho de su padre, pero incluso mientras Thomas lo consolaba, la mente del alcalde corría. Esto no era solo un ataque a su hijo, era un duro recordatorio del racismo sistémico que había prometido combatir como alcalde, y ahora la lucha era personal. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de las grandes ventanas de la residencia de Jenkins, arrojando largas vigas a través del piso de madera pulida. Thomas Jenkins se sentó en la mesa de la cocina con las manos envueltas fuertemente alrededor de una humeante taza de café. Sus pensamientos eran pesados, repitiendo cada palabra que Jordan había dicho la noche anterior. La voz temblorosa de su hijo, el relato lloroso de las amenazas del oficial, era un recuerdo que no podía sacudirse. Jordan todavía estaba dormido arriba, exhausto por la terrible experiencia. Thomas quería dejarlo descansar, pero su mente ya estaba corriendo por delante. Esto no podía ser ignorado, no podía dejar que esos oficiales o el sistema que representaban se salieran con la suya, tratando a su hijo y a otros como él de esta manera. Para cuando Thomas llegó al ayuntamiento, su determinación era palpable. El peso de su responsabilidad como el primer alcalde negro de la ciudad lo presionó más fuerte que nunca antes. Había luchado tan duro para ganarse este puesto, no solo para sí mismo, sino para toda la comunidad que lo veía como un símbolo de cambio. Pero ¿de qué servía ese cambio si su propio hijo no podía caminar por un parque sin ser humillado y amenazado? Su asistente Karen Lewis lo recibió en la puerta con un portapapeles lleno de notas. Notó su expresión sombría inmediatamente. ¿Mala mañana, señor alcalde?, preguntó. Thomas dudó antes de responder. Karen, consígame una reunión con el jefe Gerald Hunter lo antes posible. Las cejas de Karen Rose se levantó levemente. El jefe ya tiene una reunión programada con usted esta tarde, señor, debería adelantarla, dijo Tomás con firmeza, y asegurarse de que suceda en mi oficina. Karen asintió sintiendo la urgencia en su tono. Entendió que unas horas más tarde, Thomas se sentó detrás de su gran escritorio de roble, esperando mientras el jefe Hunter entraba en la habitación. El jefe era un hombre alto, de hombros anchos, con cabello canoso y un aire de autoridad. Entró con la confianza de alguien que había resistido décadas de tormentas políticas y no estaba dispuesto a ser sacudido por otra. El señor alcalde Hunter dijo que su voz era mesurada mientras tomaba asiento frente a Thomas. ¿Usted me llamó? Thomas no perdió el tiempo en cortesías. Necesitamos discutir un incidente que ocurrió anoche que involucró a mi hijo. Hunter frunció el ceño. Aunque su expresión permaneció neutral, su hijo Thomas se inclinó hacia adelante, sus manos fuertemente apretadas sobre el escritorio. Dos de sus oficiales lo detuvieron en el parque sin motivo, lo acosaron, lo acusaron de ser sospechoso y lo intimidaron físicamente. Sabían exactamente quién era y en lugar de dejarlo ir, se burlaron de él y empeoraron la situación. El rostro de Hunter no delataba mucho, pero la forma en que ajustó su postura sugería incomodidad. Veo y está seguro de que esto es lo que pasó. La voz de Thomas se endureció. ¿Estás sugiriendo que mi hijo inventó esta historia? Llegó a casa magullado y aterrorizado. ¿De verdad crees que un niño de 13 años inventaría algo así? Hunter suspiró y se reclinó en su silla. Cuidado, señor alcalde, no estoy desestimando sus preocupaciones, pero debe comprender que nuestros oficiales están bajo una inmensa presión. Tratan con individuos peligrosos todos los días y, a veces, tienen que hacer juicios en una fracción de segundo. Juicios en una fracción de segundo. El tono de Thomas se agudizó. Jordan estaba caminando a casa desde la práctica de baloncesto, no estaba armado, no estaba merodeando y ciertamente no era peligroso. Este no fue un juicio en una fracción de segundo. Estaban perfilando a mi hijo, lo trataron como un criminal porque es negro y usted lo sabe. La mandíbula de Hunter se tensó y por primera vez su actitud tranquila vaciló. Con el debido respeto, señor alcalde, está acusando a mis oficiales de racismo sin pruebas. Esa es una acusación grave. Thomas mantuvo su presencia elevándose sobre el jefe sentado. No estoy acusando a nadie de nada sin causa, jefe. Lo que estoy diciendo es que este incidente es parte de un problema mayor, uno que tengo la intención de abordar.
Ya le he dado instrucciones a mi equipo para que comience a recopilar datos sobre las interacciones de la policía con los residentes negros en esta ciudad. Investigaremos y haremos que las personas rindan cuentas. La expresión de Hunter se oscureció. Está caminando sobre una línea peligrosa. Señor alcalde, la moral en el departamento ya está baja e impulsar reformas basadas en un incidente podría crear división. Thomas se inclinó hacia adelante, su voz firme e inquebrantable. La división ya existe, jefe, y existe debido a un sistema que permite a los oficiales tratar a las personas como mi hijo, como menos que humanos. Si eso hace que sus oficiales se sientan incómodos, que así sea. Hunter se puso de pie abruptamente, su silla raspó contra el suelo. Investigaré el asunto con su hijo. Dijo con seriedad, pero no puedo prometer ninguna acción sin una investigación completa. Entonces investiguen a fondo. Thomas respondió con una mirada firme. Porque no dejaré que esto pase. Hunter asintió secamente y salió de la oficina con los hombros rígidos por la tensión. Thomas lo vio irse, una tormenta de emociones gestándose dentro de él. Conocía líderes tipo Hunter que protegían el status quo a toda costa, incluso cuando lastimaba a las mismas personas a las que se suponía que debían servir a. Medida que avanzaba el día, Thomas convocó una reunión con sus asesores más cercanos. Se reunieron en su oficina, sus rostros serios, mientras sentían el peso del momento. Esto no se trata solo de Jordan Thomas, comenzó, se trata de cada niño y niña negro en esta ciudad a quien se le ha hecho sentir que no pertenece. Esta es nuestra oportunidad, de comenzar a hacer un cambio real. Su jefe de personal, Marcus Green, asintió. ¿Cuál es el plan, señor? Vamos a lanzar una revisión integral del departamento de policía. Thomas dijo, quiero datos sobre perfil racial, quejas de mala conducta, uso de la fuerza, todo, y quiero que esto se haga de manera transparente. La comunidad necesita saber que estamos de su lado. Marcus dudó. ¿Sabes que esto va a hacer olas? El departamento se ha resistido al cambio durante años y Hunter no aceptará esta línea. La mandíbula de Thomas se tensó. Déjenlo resistir. Si se interpone en el camino de la reforma, él es parte del problema. La habitación quedó en silencio cuando el peso de las palabras de Thomas se hundió. Todos sabían los desafíos que enfrentarían, la reacción política, el escrutinio de los medios y la posibilidad de que aumentaran las tensiones con la policía, pero la resolución de Thomas era clara y contagiosa. Por la tarde, Thomas regresó a casa y encontró a Jordan sentado tranquilamente en la sala de estar, con su pelota de baloncesto apoyada en su regazo. El niño levantó la vista cuando su padre entró, sus ojos todavía estaban nublados por el dolor y el miedo de la noche anterior. ¿Cómo estuvo tu día, papá? Jordan preguntó suavemente. Thomas se sentó a su lado y le colocó una mano reconfortante en el hombro. Pasó mucho tiempo, hijo, pero he empezado algo que va a mejorar las cosas no solo para ti sino para todos. Jordan asintió aunque su expresión permaneció incierta. ¿Crees que escucharán a la policía? Quiero decir, la mirada de Thomas se endureció. No tendrán elección, el cambio está llegando, Jordan, y comienza ahora. El chico ofreció una pequeña sonrisa esperanzada, y por primera vez desde el incidente, Thomas sintió un atisbo de optimismo. El camino por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. La tensión en la ciudad había llegado a un punto de ebullición. Habían pasado 3 días desde que el alcalde Thomas Jenkins abordó públicamente el incidente que involucró a su hijo ORDI. La reacción del departamento de policía fue rápida y aguda. El jefe Gerald Hunter había emitido una declaración pública el día anterior minimizando el evento como un malentendido y advirtiendo contra juicios precipitados que podrían dañar la moral de nuestros valientes oficiales. Las palabras se sintieron como una bofetada en la cara para Thomas y todos los que habían experimentado un maltrato similar. La respuesta de la comunidad fue igualmente visceral. Las redes sociales zumbaron con indignación y los susurros de protestas comenzaron a extenderse por la ciudad. Por la tarde, esos susurros se habían convertido en acción. La multitud de manifestantes se reunió fuera del ayuntamiento, sus voces se elevaron al unísono mientras exigían rendición de cuentas. La energía era eléctrica, impulsada por la ira y la determinación. Carteles que decían justicia para Jordania y detener el racismo policial se balanceaban en el aire, un mar de voces unidas por una frustración compartida, personas de todos los ámbitos de la vida se habían unido, padres sosteniendo las manos de sus hijos, estudiantes universitarios con megáfonos y residentes mayores que habían visto décadas de opresión sistémica. Thomas estaba en su oficina mirando por la ventana a la creciente multitud de abajo, sintió una mezcla de orgullo y aprensión. La vista de tanta gente de pie en solidaridad con su hijo y la causa de la justicia se estaba endureciendo, pero también sabía lo rápido que las cosas podían escalar. El alcalde Marcus Green, su jefe de personal, dijo detrás de él rompiendo sus pensamientos, la prensa está preguntando si se dirigirá a los manifestantes. Thomas puso su expresión firme, necesito hacerlo, merecen saber que sus voces están siendo escuchadas. Marcus vaciló, el sindicato de policía ya está llamando a esto una cacería de brujas, si hablas ahora, te acusarán de provocar disturbios. La mandíbula de Thomas se tensó, ya me están acusando de eso, pero yo no dejaré que el miedo silencie la verdad.
Estas personas vinieron aquí porque están cansadas de ser ignoradas. No los ignoraré. Minutos después, Thomas se paró en los escalones del ayuntamiento frente a la multitud. La oportunidad se calmó cuando levantó la mano y el peso de 1000 ojos expectantes cayó sobre él. Gracias a todos por estar aquí. Thomas comenzó con su voz firme pero teñida de emoción. Desearía poder decir que estoy sorprendido por lo que nos reunió hoy, pero no lo estoy. El incidente que involucró a mi hijo Jordan no es un evento aislado, es un síntoma de un problema mayor, un problema que ha persistido en nuestra ciudad durante demasiado tiempo. La multitud murmuró de acuerdo. Su ira hervía bajo la superficie. Estoy aquí como un padre que tuvo que consolar a su hijo después de que fue humillado y amenazado por nada más que caminar a casa. Thomas continuó, pero también estoy aquí como su alcalde y les prometo que no permitiré que esto se esconda debajo de la alfombra. Haremos que los responsables rindan cuentas y tomaremos las medidas necesarias para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. Ni a mi hijo ni a nadie. Los aplausos estallaron de la multitud. El sonido hizo eco en las paredes de los edificios circundantes. Thomas sintió una oleada de determinación, pero antes de que pudiera decir más el sonido de un megáfono lo interrumpió. Esta es la policía. Una voz retumbó. Esta reunión no autorizada a dispersarse inmediatamente. La multitud se giró hacia la línea de oficiales de policía que habían formado una barricada al borde de la plaza. Su presencia, vestidos con equipo antidisturbios, envió un mensaje claro y escalofriante. Los manifestantes no cedieron su oportunidad, creciendo más fuerte en desafío. Thomas sintió que su corazón se hundía. Bajó las escaleras y se dirigió hacia la línea de oficiales. ¿Qué estás haciendo?, exigió dirigiéndose al oficial principal. Estas personas están ejerciendo su derecho a protestar, no hay amenaza aquí. El rostro del oficial estaba oscurecido por su casco, pero su postura se mantuvo rígido. Estamos bajo órdenes de mantener el control, señor alcalde. Esta protesta se ha convertido en un problema de seguridad pública. Thomas apretó los puños, su frustración hirviendo. La única amenaza a la seguridad pública aquí son las tácticas de intimidación que están usando sus oficiales. Retírese. El oficial dudó pero no respondió. El enfrentamiento estaba lleno de tensión y Thomas podía sentir el peso del momento presionándolo. Se volvió hacia la multitud levantando las manos. Mantengan la calma, gritó, no les den una excusa para intensificar esto. Estamos aquí por la justicia, no por el caos. La multitud se calmó un poco pero su desafío permaneció claro. Fue entonces cuando Thomas la vio, una mujer joven cerca del frente de la multitud, sosteniendo un cartel que decía Soy Jordan 2. Su nombre era Tasha, una organizadora comunitaria y una de las primeras personas en hablar sobre sus propias experiencias con el acoso policial. Dio un paso adelante, su voz sonó alto y claro. Quieren que tengamos miedo, Tasha gritó, quieren que retrocedamos porque creen que nos asustan y nos callan, pero hemos estado en silencio durante demasiado tiempo. Ya no. La multitud estalló en vítores, su unidad más fuerte que nunca. Thomas sintió la oleada de orgullo, pero también sabía que la situación era precaria. Miró a la línea de oficiales, sus manos descansando en bastones y botes de gas lacrimógeno. No haría falta mucho para que las cosas se salieran de control. Justo cuando la T alcanzó su punto máximo, Marcus apareció al lado de Thomas. Tenemos un problema, dijo en voz baja, su voz cargada de urgencia. El jefe Hunter acaba de anunciar una conferencia de prensa. Está llamando a la protesta un acto de agresión y acusándolo de incitar disturbios. El estómago de Thomas cayó. Esperaba resistencia, pero este fue un intento descarado de socavar sus esfuerzos y pintarlo como el villano. ¿Cuándo es la conferencia de prensa? ¿En 30 minutos? Marcus respondió. Tenemos que responder. Thomas miró hacia la multitud y luego a los oficiales. Su mente corría calculando su próximo movimiento. Lo abordaré de frente, dijo finalmente, pero no desde aquí. Necesito mostrarles que no solo estamos reaccionando, estamos liderando. El alcalde se volvió hacia los manifestantes. Gracias por ponerse de pie hoy, dijo. Su voz se transmitió por la multitud. Su coraje es lo que impulsa este movimiento. Manténganse pacíficos, manténganse fuertes y sepan que estoy con ustedes. Mientras él caminó de regreso al ayuntamiento, Thomas sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba más sobre sus hombros. La lucha estaba lejos de terminar y lo que estaba en juego era más alto que nunca. La conferencia de prensa del jefe Hunter sería un intento de desacreditarlo no solo a él sino a todo el movimiento, pero Thomas estaba decidido a convertir sus mentiras en una plataforma para la verdad. Dentro de su oficina, el equipo se apresuró a prepararse. Karen sacó una transmisión en vivo de la conferencia de prensa de Hunter y Thomas escuchó mientras la voz del jefe llenaba la habitación. Esta ciudad siempre ha apoyado la protesta legal. Hunter dijo que su tono goteaba condescendencia, pero lo que estamos viendo hoy está lejos de ser legal. Este es un esfuerzo coordinado para vilipendiar a nuestros oficiales y socavar la integridad de nuestro departamento. No lo toleraremos. Las manos de Thomas se curvaron en puños. Hunter estaba retorciendo la narrativa, pintando a los manifestantes como agresores y a él mismo como la víctima. Era exasperante, pero no era sorprendente. Preparen las cámaras. Thomas dijo que su voz era firme a pesar de la tormenta que se estaba gestando dentro de él. Es hora de dejar las cosas claras. Mientras el equipo entraba en acción, Thomas respiró profundamente, centrándose.
Sabía que el camino por delante sería traicionero, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La gente de esta ciudad, incluido su hijo, merecía algo mejor y lucharía para asegurarse de que lo consiguieran. La noche después de la protesta fue tensa, la ciudad rebosaba de inquietud. Thomas Jenkins se sentó en la oficina de su casa, el peso del día lo presionaba, su mente repitió la escena fuera del ayuntamiento, la oportunidad, los rostros desafiantes y la línea de oficiales listos para escalar. Fue un momento de claridad, su ciudad estaba en un punto de quiebre y su liderazgo cerraría la brecha o la profundizaría. Levantó la vista cuando Marcus Green introdujo una tableta en su mano y una expresión sombría en su rostro. Señor alcalde, necesita ver esto, dijo Marcus colocando la tableta en el escritorio. La pantalla mostró un artículo de noticias. El titular decía: el alcalde Jenkins acusó de avivar el malestar civil en medio de acusaciones policiales. Thomas frunció el ceño y comenzó a leer el artículo citado. El jefe Hunter describió extensamente las protestas como violentas y peligrosas, mientras minimizaba la acción del oficial contra Jordan Hunter. Había llamado al movimiento una cruzada equivocada que estaba poniendo al público en contra de aquellos que juraron protegerlos. Thomas apretó la mandíbula, su ira hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Esto es exactamente lo que esperaba de él, dijo. Desviar y distorsionar hay más, dijo Marcus. Pase a otro artículo. Este era peor, afirmaba que Thomas estaba explotando la experiencia de su hijo para obtener ganancias políticas, usando a Jordan como un peón para impulsar una agenda radical antipolicía. Thomas apartó la tableta, su frustración se desbordaba. Están tratando de desacreditarnos, Marcus, pero no los dejaremos. Marcus asintió. Tenemos la oportunidad de contrarrestar esta narrativa, pero tiene que ser fuerte. La comunidad está detrás de ti, pero la presión aumenta si no actuamos con decisión. La versión de los hechos de Hunter podría quedarse. Thomas se reclinó, su mente acelerada. Necesitamos publicar la evidencia. Hemos reunido los testimonios, los datos, todo lo que muestra esto. No se trata solo de Jordan, se trata de un sistema que ha fallado a innumerables personas. Marcus dudó. ¿Está seguro, señor? Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Hunter y sus aliados lucharán con uñas y dientes para enterrar esto. Thomas se encontró con la mirada de Marcus, su determinación inquebrantable. Estoy seguro de que es hora de que dejemos de jugar su juego y los hagamos responder por sus acciones. A la mañana siguiente, Thomas llegó al ayuntamiento para finalizar el comunicado. Su oficina estaba llena de actividad mientras su equipo preparaba los documentos, videos y testimonios de la comunidad para su publicación. Los periodistas habían sido invitados a una conferencia de prensa esa tarde, donde Thomas planeaba dejar todo al descubierto a medida que el reloj se acercaba al evento. Karen Lewis entró con una mirada urgente. El señor alcalde Tasha está aquí, dice que es importante, envíela. Thomas dijo dejando a un lado sus notas. Tasha se acercó a ella con una mezcla de determinación y frustración. Señor alcalde, he estado escuchando cosas que la gente tiene miedo, tienen miedo de que la policía tome represalias si siguen hablando. El lado de Thomas se pasó una mano por la cara. Entiendo su miedo, Tasha, pero si dejamos que ese miedo nos silencie, nada cambiará. Tasha asintió, pero se inclinó más cerca. Tienes razón, pero necesitan verte firme, necesitan saber que no retrocederás. Pase lo que pase. Thomas se mantuvo firme, su presencia ordenó: no retrocederé. Tasha, hoy les llevaremos la pelea. La conferencia de prensa comenzó puntualmente a las 3:12 del día. Los reporteros llenaron la sala, sus cámaras y micrófonos apuntaron al podio donde estaba Thomas. La atmósfera crepitó con anticipación cuando subió al escenario. Buenas tardes, Thomas comenzó, su voz firme y resuelta. Durante la semana pasada, nuestra ciudad ha estado lidiando con una dolorosa verdad. El incidente que involucró a mi hijo Jordan no es una anomalía, es un reflejo de un sistema que ha fallado a demasiados de nuestros residentes. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran antes de continuar. Hoy estoy presentando evidencia que pinta un panorama claro de problemas sistémicos dentro de nuestro departamento de policía. Estos no son incidentes aislados, son patrones de discriminación racial, perfilando el uso excesivo de la fuerza y el silenciamiento de las quejas. La sala zumbaba con murmullos mientras Karen y Marcus distribuían copias impresas de la evidencia a los reporteros. Las pantallas detrás de Thomas mostraban testimonios en video de residentes que habían experimentado maltrato similar. Uno por uno sus voces resonaban en la sala, cada historia más desgarradora que la anterior. La voz de Tasha estaba entre ellos. Me detuvieron después del trabajo solo porque caminaba solo por la noche. Su testimonio decía que me preguntaron si estaba buscando problemas, como si no perteneciera a mi propio vecindario. Thomas continuó, su voz cada vez más firme: estas historias no son invenciones, son las experiencias vividas de nuestra comunidad y exigen justicia. El jefe Hunter y su departamento no han abordado estos problemas, en cambio han desestimado, ignorado e incluso encubierto quejas. Esto termina ahora. Mientras la conferencia de prensa
Continuaba el peso de la evidencia, se volvió innegable, los reporteros hicieron preguntas, y Thomas respondió a cada una con una convicción inquebrantable. Al final la narrativa había cambiado, el enfoque ya no estaba en las afirmaciones de Hunter sobre disturbios, sino en la cruda realidad del fracaso sistémico. Esa noche, cuando la noticia se difundió, la ciudad estalló en Renood, los manifestantes por la energía tomaron las calles nuevamente, pero esta vez su oportunidad fue una nueva esperanza. Justicia para todos, gritaron, y la corrupción. Mientras tanto, en el departamento de policía los muros se estaban cerrando sobre el jefe Hunter. La evidencia publicada por Thomas incluía correos electrónicos internos que mostraban que Hunter había trabajado activamente para suprimir las investigaciones sobre la mala conducta de los oficiales. Las revelaciones provocaron una reunión de emergencia entre los funcionarios de la ciudad. A la mañana siguiente, se supo que el jefe Hunter había sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación completa. Varios oficiales implicados en la evidencia también fueron suspendidos por Thomas. Fue una victoria agridulce. La remoción de Hunter fue un paso adelante, pero fue solo el comienzo. El sistema que permitió que tales abusos persistieran necesitaba ser desmantelado y reconstruido en las próximas semanas. Thomas trabajó incansablemente para implementar reformas. Se estableció un nuevo comité de supervisión independiente, compuesto por líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles. Los oficiales debían someterse a una capacitación obligatoria sobre desescalada y sensibilidad cultural. Las quejas contra la policía ahora se manejaban con total transparencia. Jordan observó los esfuerzos de su padre con una mezcla de orgullo y asombro. Una noche, mientras caminaban juntos por el mismo parque donde había ocurrido el incidente, Jordan habló en voz baja: ¿Crees que realmente el padre de Thomas? Miró a su hijo con el corazón hinchado de determinación y esperanza. Ya está cambiando, Jordan, y es por gente como ustedes, gente lo suficientemente valiente como para hablar. Mientras continuaban su caminata, la ciudad a su alrededor se sentía diferente. Las familias reían, los niños jugaban y el aire tenía una sensación de renovación por primera vez en mucho tiempo. Thomas sintió que se estaban moviendo hacia un futuro donde cada niño, independientemente de su origen, podría sentirse seguro y valorado. La lucha no había terminado, pero habían dado los primeros pasos juntos como comunidad. Se demostró que la justicia y la unidad podían prevalecer, y Thomas Jenkins estaba listo para guiarlos en cada paso del camino. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el cambio comienza con nosotros. Juntos podemos enfrentar la injusticia y construir un futuro más brillante. Si esto te conmovió, dale me gusta, suscríbete para ver más historias como esta y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando. Tu voz importa, que se escuche.